¿Por qué Dios le permite vivir a Satanás? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 8 y 10. La búsqueda más espectacular de pecado que se haya cometido es el deseo de los ángeles santos de amar más su propia gloria que la de Dios. Esto es insondable. La Biblia no nos lleva profundamente al corazón de un pecado tan misterioso para explicar la dinámica del alma que hace que la rebelión surja de la rectitud. No se nos da la respuesta última de cómo tiene lugar el origen del pecado en el alma de un ser santo. Somos llevados por las Escrituras hacia lo profundo de los pasillos de la eternidad y nos son dados destellos que son impresionantes. Y el objetivo de Dios en esto no es promover la especulación, sino despertar la adoración y hacernos poderosos para Cristo en medio del pecado y de la miseria. A medida que avanzamos desde Génesis 1 a 2 hacia Génesis 3, todo está bien, al parecer. Génesis 1 y 31 dice, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera». Dios no creó nada malo. Todo era bueno en gran manera. Entonces, de repente, cuando abre el capítulo 3, se halla esta serpiente. Y ella es claramente malvada. Ella cuestiona la palabra de Dios. Verso 1. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ella es tortuosa, engañosa y destructiva. Dios había dicho en Génesis 2 y 17, el día que de él comieres seguramente morirás. Pero la serpiente dice en el versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, Jesús dice acerca de él en Juan 8 y 44 que es a la vez mentiroso y homicida. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, aquella serpiente. ¿Quién es esta serpiente? La respuesta más completa se encuentra en Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la serpiente en el huerto es el diablo, lo que significa calumniador, Satanás, lo que significa acusador, y el engañador de todo el mundo. Jesús lo llama el malo, Mateo 1 y 19, y el príncipe de este mundo, Juan 12 y 31, 2 y 30, 4 y 11. Los fariseos lo llaman Belcebú, príncipe de los demonios, Mateo 12 y 24. Pablo lo llama el Dios de este siglo, 2 Corintios 4, 4, y el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 2. Ese es aquel que encontramos en Génesis 3. Él ya es malo, ya es un engañador, ya es un homicida cuando aparece en el huerto de Dios. En Génesis 3 y 15, después de que la serpiente atrae a Adán y a Eva al pecado, Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Toma en cuenta que al principio parece que la guerra será entre dos descendientes, entre tu descendencia y su descendencia. Pero en la siguiente declaración, se menciona algo sorprendente, ésta te herirá en la cabeza. ¿A quién se refiere? Respuesta, a la descendencia de la mujer. ¿A quién se refiere con T? Esta te herirá en la cabeza. Respuesta, a la serpiente en persona, no a su descendencia. Eso es significativo. El aplastamiento de Satanás en la cruz. El día viene, Dios dice, cuando tú, la serpiente, no solo tu descendencia, serás derrotada y eliminada de la tierra. La descendencia de esta mujer te aplastará. Es por eso que el Hijo de Dios se hizo humano. Era un ser humano quien aplastaría a Satanás, la simiente de la mujer. Hebreos 2 y 14 describe la conexión entre la humanidad de Jesús y la destrucción de Satanás. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El golpe decisivo fue dado por el descendiente perfecto de la mujer, Jesucristo, cuando murió en la cruz. Esta es una de las razones por las cuales el Hijo Eterno de Dios tuvo que volverse humano, porque era la descendencia de la mujer la que aplastaría a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Dios deseaba que su Hijo obtuviera la gloria como vencedor sobre la serpiente. Colosenses 2, 14-15 describe lo que Dios les hizo a los demonios cuando su Hijo murió en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Satanás fue desarmado y derrotado. Fue despojado de la única arma eternamente destructiva que tenía, es decir, su acusación ante Dios de que nosotros somos culpables y de que pereceríamos con Él. Cuando Cristo murió por nosotros, esa acusación fue anulada. Todos los que tenemos nuestra confianza en Cristo nunca pereceremos. Ninguna acusación se opondrá a nosotros. Satanás no puede separarte del amor de Dios en Cristo. Ro 8, 37-39. La insurrección de Satanás. Ahora la pregunta que clama por una respuesta es: ¿de dónde vino Satanás? ¿Y por qué Dios tolera su actividad homicida? En Génesis 3, él parece presentarse. Dios creó todo bueno, pero algo sucedió. La creación buena fue corrompida. Los libros de Judas y 2 Pedro del Nuevo Testamento nos dan pistas sobre lo que sucedió. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y 2 Pedro 2, 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Esto puede no ser una referencia directa a la caída original de Satanás y a su rebelión. Algunos argumentan que esto se refiere a los pecados de los ángeles, hijos de Dios, de Génesis 6, 1-4. Pero en cualquier caso, es el mejor indicador que tenemos en la Biblia de cómo Satanás y sus subordinados llegaron a ser lo que son. Parece que al principio había una gran cantidad de ángeles santos. Y algunos de ellos, incluyendo a Satanás, pecaron, como dice Judas 6, no guardaron su dignidad. En otras palabras, el pecado fue una especie de insurrección. Un deseo de mayor poder y de mayor autoridad de lo que les fue dado por Dios y bajo Dios. Entonces Satanás se origina como un ángel creado que, junto con otros ángeles, se rebela en contra de Dios. Lo rechazan como su rey y como su alegría que todo lo satisface, y emprenden un camino de autoexaltación y de presunta autodeterminación. Ellos no quieren ser subordinados. No quieren ser enviados por Dios para servir a otros. Hebreos 1:14. Pierden su reverencia, su admiración y su satisfacción en Dios. Ahora sueñan con tener autoridad sobre sí mismos y exaltarse a sí mismos por encima de Dios. El origen del pecado de Satanás. Pero ahora preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? No hay una respuesta fácil. De hecho, la respuesta bíblica final crea aún más preguntas. Entonces parece que en esta era, mientras vemos por espejo, oscuramente, 1:12, no todas nuestras preguntas serán contestadas. Algunas personas encuentran ayuda para decir que los ángeles tenían libre albedrío, por lo tanto, Dios, por respeto a este libre albedrío, no podía ejercer una influencia decisiva para mantener su lealtad o para hacer que lo adoraran. Pero yo no encuentro útil esa idea. Simplemente no responde la pregunta: ¿por qué un ángel perfectamente santo en la presencia infinitamente hermosa de Dios usaría su libre albedrío para odiar repentinamente a Dios? Esta idea de que Dios no pudo evitar la rebelión debido a su respeto por las voluntades autodeterminadas innatas de los ángeles sin pecado no es una solución al problema. No explica por qué aquellos seres perfectamente santos usarían sus voluntades para despreciar lo que adoraban al ser creados. Y no encaja con lo que dice el resto de la Biblia acerca del gobierno de Dios sobre el diablo. En este contexto, el término libre albedrío simplemente es otra forma de nombrar el misterio.
pero no es la forma en que la Biblia maneja la situación. Mi enfoque para responder a la pregunta de cómo pensar acerca del origen del pecado de Satanás es leer toda la Biblia con la pregunta: ¿cómo se relaciona Dios con la voluntad de Satanás? ¿Dios se encuentra indefenso ante la voluntad de los poderes del mal? ¿Él es respetuoso del libre albedrío de Satanás para no inmiscuirse y ejercer su soberanía sobre éste? ¿Hay poderes fuera de él que limitan su dominio sobre ellos? ¿O Dios se presenta en toda la Biblia teniendo el derecho y el poder de refrenar a Satanás cuando le plazca? Y si es así, ¿por qué no lo hace más a menudo? De hecho, ¿por qué no termina por anularlo o por destruirlo por completo? Entonces, cuando leo la Biblia, aquí está lo que encuentro. Aquí hay solo algunos destellos acerca del poder de Dios sobre Satanás. Ellos señalan el camino para la forma en que debemos de pensar con respecto a la medida de libertad que tiene Satanás. La soberanía de Dios se mueve sobre Satanás. 1. Aunque Satanás es llamado el príncipe de este mundo, Juan 12:31, Daniel 4:17 dice, el Altísimo, Dios, gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da. Y el Salmo 33, 10-11 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo en un sentido subordinado. Dios le ha dado una asombrosa libertad para obrar su pecado y su miseria en el mundo. Él es un gran príncipe del mundo, pero no el supremo. Dios tiene el poder decisivo. 2. Aunque los espíritus inmundos están en todas partes haciendo cosas engañosas y homicidas, Jesucristo tiene toda la autoridad sobre ellos. Marcos 1:27 dice, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Cuando Cristo manda al diablo, el diablo le obedece. Esto plantea la pregunta sobre la diferencia entre el mandamiento de Dios, por ejemplo, en los 10 mandamientos, y el mandamiento de Cristo al decirle a los demonios que se vayan o al decirle al universo que se forme. Claramente, Dios ejerce su autoridad al dar los 10 mandamientos. Todas sus criaturas están obligadas a obedecer, incluyendo al diablo. Sin embargo, el diablo desobedece estos mandamientos todos los días. La autoridad que tienen no es la misma clase de autoridad que Jesús ejerce en Marcos 1:27, con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esta es una autoridad absoluta y eficaz. Cuando Dios ejerce esta autoridad, esta produce lo que exige. Cuando Él quiere, puede hacer que los demonios hagan lo que Él ordena. Esta es una autoridad diferente de la que Él ejerce en su ley escrita, como en los 10 mandamientos.